mejorar al final de cuentas lo que nosotros estamos esperando a futuro sobre el impacto sanitario en las próximas generaciones. Ahora, en realidad los protocolos de investigación forman parte del viaje de la investigación médica y de la investigación biomédica y en lo general de los diferentes tipos de investigación. Los protocolos de investigación usualmente se consideran como si fuera la primera parte del desarrollo del protocolo, perdón, de una investigación y la mayor parte de las veces pues están desde el principio, los podemos ocupar para pedir financiamientos, para pedir becas o incluso en algunos casos pues para que podamos titularnos de licenciatura, maestría, especialidad, doctorado, diplomados. Entonces, eventualmente, si ustedes quieren tener un poco de, si fuera de su interés realizar otro tipo de estudios, pues se van a dar cuenta que en realidad todo el tiempo estamos realizando protocolos de investigación que al final de cuentas pues requieren seguir una serie de reglas que no siempre nos platican. Entonces, el día de hoy vamos a platicar algunas de las reglas y algunas de las características que deben de tener estos protocolos de investigación y que pues nos van a servir para toda la vida. Ok. Ahora, curiosamente, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando estamos elaborando los protocolos de investigación es que pues la gente cree que de repente un día estamos en la bañera, gritamos Eureka y se nos ocurre un protocolo de investigación. Y en realidad eso no es cierto. Cuando nosotros, seguramente cuando les toque empezar a hacer protocolos de investigación, van a creer que, ah, no, pues es que de repente es mágica, que te llega la inspiración de alguna musa para poder hacer estos protocolos, pero en realidad la elaboración de los protocolos se subyace en una de las cosas más fundamentales que nosotros tenemos, que son las preguntas de investigación. Cuando nosotros estamos en realidad todos los días desde el punto de vista médico, en la práctica clínica o en la parte de investigación en los laboratorios, aunque no solo se hace investigación en laboratorios, nos podemos dar cuenta que de repente hay cosas que se nos hacen raras. Sabemos algo que dices, ok, eso suena raro, yo no, le preguntas a la gente que está a tu alrededor y dices, oye, ¿tú entiendes esto que yo estoy observando? Dice, no, no lo entendemos. Ve a buscar en la bibliografía, ve a buscar en las bases de datos a ver qué encuentras. Y resulta que esa pequeña observación que nosotros tuvimos, pues en realidad es una pregunta de investigación o es una pregunta perdón, es una parte del conocimiento que todavía no se ha explorado. O sea, eso es, quiero que les quede muy claro que en realidad no es que de repente mágicamente nos lleguen las preguntas de investigación, sino que es realmente trabajando y haciendo nuestras funciones del día a día que surgen esas preguntas de investigación. ¿Ok? Ahora, como les digo, lo más fundamental para escribir un protocolo de investigación es que nosotros tengamos una pregunta de investigación a realizar. No es que de repente decidamos, hoy quiero hacer un protocolo de investigación y en ese momento se me va a ocurrir la pregunta, sino que les digo, es un proceso que nosotros vamos realizando poco a poco y que es muy, muy importante que nosotros definamos esa pregunta. ¿Ok? La pregunta, pues nos va a ayudar a definir el tema en el que nosotros vamos a realizar nuestro proceso de investigación. Es decir, por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar en el área de las neurociencias o en el área de la investigación quirúrgica, es yo creo que este procedimiento puede ser mejor, ¿ok? Y ya me voy a dar cuenta que pues en realidad nadie lo ha estudiado y a partir de eso yo digo, ok, esa es una cuestión que valdría la pena estudiar a través de un protocolo de investigación. Ahora, lo relevante en este caso es que, les digo, es central que nosotros definamos qué es lo que queremos hacer o qué es lo que nosotros, eso, en lo que nos queremos enfocar, porque a partir de que nosotros definamos el tema, vamos a poder identificar la pregunta que queremos resolver. Les digo, no son preguntas que llegan directamente desde el cielo, sino que son preguntas que las vamos surgiendo en el momento en el que nosotros estamos trabajando. Y lo más importante que quiero decirles aquí es que no hay preguntas pequeñas. Nosotros podemos hacer preguntas acerca de cosas que creemos que ya están muy estudiadas, por ejemplo, los niveles de hemoglobina glucosilada en sujetos universitarios. Por ejemplo, yo les podría decir, sabemos que existen estudios en universitarios, sabemos que existen en estudios en jóvenes, pero a lo mejor no hay nadie que se haya ido a preguntar cómo son los niveles de hemoglobina glucosilada en los universitarios para saber su riesgo hacia diabetes. Entonces, pudiera ser una pregunta que no tuviera mucho sentido o una pregunta muy pequeña para muchas personas, pero es una pregunta válida por la cual nosotros podríamos establecer un protocolo de investigación. Ahora, justamente cuando estamos estableciendo nuestras preguntas de investigación, una de las cosas que tenemos que saber es que pues, tenemos que ir a leer tenemos que ir a leer qué es lo que nos dice la literatura.
Hay veces en que nosotros, hay muchos momentos en los que creemos que estamos inventando el hilo negro, cuando en realidad no es cierto. Nosotros nunca empezamos de cero sobre lo que está pasando en el área de investigación, en el área de las ciencias médicas o de las ciencias biomédicas. Siempre empezamos desde algún punto, desde un punto teórico, desde un punto de lo que ya hicieron las otras personas, y a partir de la lectura profunda, pues nos podemos dar cuenta cuáles son los vacíos del conocimiento que existen. Incluso se podrán ir dando cuenta que a partir de su misma formación, seguramente ya habrá pasado el momento en donde se pregunten algo que sus profesores no saben y se van a buscar a la literatura y nadie lo sabe. Pues a partir de encontrar esos vacíos también podemos generar esas preguntas de investigación, ¿ok? Ahora, estas preguntas o los problemas de investigación que nosotros nos enfrentamos, pues pueden ser de muchos estilos. Y les digo, no hay preguntas pequeñas y no hay preguntas que sean inválidas para contestar si no las han contestado. Pues, por ejemplo, podemos tener preguntas sobre demencia, ¿no? Podríamos preguntar, ¿son los test que tenemos en la actualidad para definir demencia adecuados para todos los grupos etarios? Esa es una pregunta completamente teórica. Podríamos decir cuáles son las características de los niveles de LDL en los sujetos que tuvieron pensando en el expediente electrónico, así de que podemos tener el seguimiento a largo plazo, cuáles son los niveles de LDL de una población que eventualmente tuvo Alzheimer. O podemos pensar en yo creo que esta nueva sutura pues, le va a servir de mejor forma para o este tipo de reparación o este tipo de abordaje quirúrgico. Es mucho mejor que otros que nosotros tenemos presentados previamente. Entonces, les digo, podemos hacer los problemas de investigación y las preguntas de investigación que nosotros realizamos, pues pueden ser de diferentes estilos, pueden intentar comparar, describir, discutir la parte teórica, pero lo importante en este caso es que nos podemos hacer las preguntas que nosotros querramos, ¿ok? Ahora, como persona que se dedica a la ciencia, les puedo decir que todo el tiempo están surgiendo preguntas de investigación, pero pues no podemos resolverlas todas, pues porque somos humanos, somos personas con tiempo de vida limitado y tenemos que ceñirnos a algunas para poder elaborar los proyectos y los protocolos de investigación, porque al final de cuentas, en muchas de las ocasiones, estos protocolos de investigación nos sirven para poder crecer profesionalmente y no solo llenar esa parte de gusto de realizar la investigación. ¿Ok? Ahora, eh, ya que habiendo definido eso, que podemos tener muchas preguntas y que debemos de empezarnos a centrar en una en específico, tendría que decirles que un protocolo de investigación o un proyecto de investigación es una descripción detallada de una propuesta de estudio diseñada para investigar sobre un problema. Es decir, si yo quiero estudiar el efecto que tiene dapaglifosina, uno de estos nuevos fármacos que tenemos en la reducción o en el control de la glicemia en la actualidad, sobre la disminución del riesgo de Alzheimer, o sea, esa pregunta me acaba de surgir ahorita, se las acabo de inventar, ¿no? Porque tengo un proyecto asociado a eso, pero me acabo de inventar una pregunta y yo con esa puedo generar un protocolo de investigación. Digo que ya me pregunté, pero un protocolo de investigación va a ser, ok, voy a ir a estudiar qué es lo que se sabe del proyecto, de esa pregunta, tengo que organizar lo que quiero saber y tengo que escribir cómo lo voy a realizar, ¿ok? Entonces, primero definimos nuestra pregunta y luego hacemos el protocolo o el proyecto de investigación. Y justamente los proyectos de investigación, pues nos van a ayudar, como les decía, a resolver o a tener estas tres preguntas o intentarlas resolver. O el objetivo de los protocolos de investigación es, tenemos que definir por qué queremos hacer las cosas. El segundo lugar es cuál es el plan que vamos a seguir para realizarlos. Y en último lugar es cómo lo vamos a realizar. Esencialmente, un protocolo de investigación es la forma en la que nosotros resolvemos estas tres cuestiones. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el plan que vamos a seguir? Y finalmente, ¿cómo se va a realizar? ¿Ok? Y también me gustaría decirles que en general, independientemente del tipo de protocolo de investigación, si es un protocolo desde el área de las neurociencias psicológicas asociada a un estudio de mercado o hacia un estudio de identificar biomarcadores o nuevas estrategias de propuestas para quimioterapia de astroglioma, esencialmente todos siguen las mismas preguntas. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Cuál es el plan que vamos a seguir y cómo se va a realizar? ¿Ok? Entonces esas tres preguntas son centrales para el desarrollo de los protocolos de investigación. Ok, entonces, pues ya viéndonos más en forma, bueno, ya les dije que tendríamos que seguir estas tres preguntas, pero en realidad
el protocolo de investigación, ya definiéndolo en forma, podríamos decir que es la primera forma en la que nos comunicamos en ciencia. Es decir, un protocolo de investigación para muchos de ustedes va a ser la primera forma en la que van a encontrarse y enfrentarse con la ciencia y con la academia y con los investigadores. Y justamente es la forma en la que nosotros podemos empezar a compartir con nuestros colaboradores, que pueden ser médicos, especialistas o investigadores, nuestras preguntas para saber qué opinan sobre ellas y si consideran que nuestras preguntas y nuestra forma de abordarlas son válidas. ¿Ok? Entonces, el protocolo de investigación va a ser la forma en la que nosotros vamos a empezarnos a comunicar. Y en general los protocolos de investigación pues deben de cumplir una serie de cosas muy puntuales. ¿Ok? Los protocolos de investigación deben de seguir, perdón, deben de identificar las diferentes etapas de la investigación, las actividades que se tienen que realizar, los resultados esperados, quiénes van a participar y cómo van a apoyar en el proyecto, y finalmente qué es lo que esperamos obtener de ese protocolo de investigación. ¿Ok? Realmente un protocolo de investigación está pensado no solamente como una propuesta o una carta de buenos deseos a la ciencia, sino cuando estamos haciendo un protocolo de investigación, lo que intentamos es resolver alguna pregunta científica o alguna pregunta asociada a la ciencia, pero pues esperan las personas que ven el protocolo de investigación que eventualmente lo concluyamos. Ahora, finalmente, como estamos hablando de un protocolo de investigación y estamos hablando de un protocolo de investigación científica, textualmente estos pasos que yo les estoy comentando corresponden a los pasos del método científico. Nuestro protocolo de investigación sigue el método científico como lo estamos considerando. Por ejemplo, les decía que lo importante era definir primero una pregunta, ¿no? Pero pues para definir una pregunta yo tengo que hacer una observación. En mi campo de trabajo hago la observación, hago la pregunta, ahí está, es lo que yo quiero saber, y el protocolo de investigación corresponde al punto 3 y al punto 4, ¿ok? Que sería probar nuestras preguntas, plantear el protocolo, investigar cómo está avanzando la ciencia en ese aspecto, finalmente, pues, eventualmente llegar al punto de lo que se necesita para que el protocolo pueda funcionar. ¿Ok? Textualmente, casi podríamos decir que el punto 3, que se corresponde a probar las hipótesis y obtener datos, correspondería al paso que nos está explicando nuestro protocolo de investigación. ¿Ok? ¿Cómo voy a probar mis hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que voy a probar? ¿Cómo voy a obtener esos datos? Textualmente estaríamos en esta parte. ¿Ok? Ahora, en la parte formal, bueno, ya les digo, vamos a resolver preguntas, ¿no? Vamos a empezar a resolver las preguntas y necesitamos escribir un protocolo de investigación. Pero en la parte formal, en la parte de estructura de un protocolo, casi siempre los protocolos de investigación tienen más o menos este mismo contenido, ¿ok? Tenemos que los protocolos de investigación tienen un título, tienen un resumen, tienen una introducción, un marco teórico, unos antecedentes, tienen objetivos generales y particulares, variables, preguntas e hipótesis y el área de la metodología. ¿Ok? Un protocolo de investigación esperamos en lo general que contengan este tipo de contenido. Pocos más, pocos menos, dependiendo de cómo se esté enviando o a dónde se esté enviando, pero les digo, al menos esperaríamos que un protocolo de investigación contenga cada una de este tipo de información. Ahora, también les quiero decir que a pesar de que el orden que yo les estoy poniendo aquí eh, perdón, el orden que les estoy poniendo aquí es el que nosotros estamos esperando encontrar en un escrito, les puedo decir con toda tranquilidad que no se tiene que escribir de esa forma, ¿ok? Usualmente nosotros primero escribimos las preguntas y las hipótesis, porque son las que nos surgieron en ese momento o las que nos llevaron a querer escribir un protocolo de investigación. Luego escribimos los objetivos, luego las variables, luego la metodología y curiosamente lo último que escribimos es el resumen y el título. Es decir, no tienen que, si ustedes quieren escribir un protocolo de investigación, a pesar de que deben de llevar este contenido, no tiene que escribirse en ese orden. Tenemos la libertad creativa de poderlo escribir de tal forma. Incluso cuando nosotros escribimos, por ejemplo, ya los artículos de investigación, a pesar de que tengan en orden título, resumen, antecedentes, lo que sea, nunca lo escribimos de esa forma.
¿Ok? Siempre empezamos con la pregunta, porque acuérdense lo más importante que nosotros tengamos para escribir un protocolo. ¿Ok? Ahora vamos a ver punto por punto para que podamos encontrar las características de cada uno de ellos y por qué son relevantes. Y también les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto que yo escribí y que, pues, dependiendo de dónde lo envié, fue que si tenían partes más o partes menos. Ok. Ahora, el primer punto lo vamos a ir poniendo como está organizado, cómo se tiene que estructurar. ¿Ok? El primer punto sería el título y el resumen, ¿no? El título y el resumen, pues deben ser atractivos y lo más corto posibles, ¿ok? Lo corto, concisos, la persona que lo lea debe entender rápidamente de qué va el protocolo de investigación que queremos hacer. Un protocolo de investigación, perdón, un título de un protocolo de investigación debe irnos diciendo básicamente casi los objetivos, la metodología, casi todo al mismo tiempo, ¿ok? Pero debe ser lo suficientemente conciso. Sé que suena raro, sé que suena como si fuera ambivalente, como debe tener información de todo, pero pues al mismo tiempo tiene que ser cortito. Pero acuérdense que es lo último que nosotros tenemos que escribir. O sea, piensen en eso, ya que nosotros tenemos muy claro qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué es lo que estoy esperando, cuáles son mis objetivos, es cuando yo decido escribir el título. Y ya que están bien claras las ideas en mi cabeza, les juro que es más fácil escribir un título de ese estilo. ¿Ok? Por ejemplo, yo les podría decir que si yo quisiera comparar dos tipos de fármacos para tratar, vamos a ver, un glioblastoma, ¿no? Vamos a pensar. Quiero tratar dos grupos, uno con un fármaco nuevo y otro con un fármaco que es el estándar de oro en pacientes con glioblastoma. El título de mi proyecto sería Estudio comparativo entre el tratamiento A y el tratamiento B en pacientes con glioblastoma, ¿no? O sea, si se fijan, mi pregunta es, ¿son diferentes los tratamientos? Ok, ya tengo definida cuál es mi pregunta. Quiero saber si son diferentes. Ok, tengo que compararlos. Y entonces, ya que yo tengo que quiero compararlos, ya puedo decir estudio comparativo del estudio de dos fármacos en pacientes con glioblastoma. Si se fijan, está súper cortito y si ustedes lo escuchan, pues se dan cuenta de qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, es muy fácil intentar identificar qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, eso en relación al título, ¿ok? Ahora, el segundo sería el resumen, ¿ok? E igual, el resumen debe contener información de todas las partes del proyecto. El resumen debe ser congruente con el título y con todo lo más que vamos a ver más adelante. Y aquí lo más importante del resumen es que debe ser fácil y entendible. ¿Ok? No se trata de llevar a la persona que va a leer el protocolo de investigación a lo más profundo del tema, sino debe entender en lo general qué es lo que estamos haciendo. Es decir, no tiene que saberse, por ejemplo, si ustedes mandaran un protocolo de investigación de neurocirugía, esperaríamos que la mayor parte de las veces reciba perdón, lo lea el protocolo un neurocirujano o el área de neurocirugía, pero hay veces en que no, que se van a encontrar que lo tiene que leer un cirujano general o que lo tiene que leer una persona de otra área porque son las personas que nos van a dar el dinero o los de la embajada porque quiero ocupar eso para obtener una visa. Entonces, suena raro, pero pasa en esos contextos y entonces debemos de tener al menos que sea fácil y entendible. Debe ser que para una persona con cierto grado de especialización debe poder entender qué es lo que queremos hacer y por qué. ¿Ok? Y yo les decía que el resumen y el título deben ser las últimas cuestiones que nosotros debemos de escribir. Ahora, les muestro en estos dos casos un título y un resumen. Esto fue para un protocolo que metí. Dice, el título, pues no está cortito, pero porque mi jefa no me dejó acortarlo más, pero se llama Análisis de alteraciones genómicas y de redes moleculares potencialmente afectadas en pacientes pediátricos con transposición de grandes arterias. Entonces, si pueden dar cuenta el título, a pesar de que ustedes no saben qué fue lo que hice o que no saben exactamente qué es lo que va a venir más adelante, saben que voy a estudiar pacientes con transposición de grandes arterias y saben que voy a analizar las alteraciones genómicas y algunas redes moleculares. Y ya con eso saben que es un proyecto de cardiología y que voy a estudiar algo de genética. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, un título es de ese estilo. Quizás no entiendan completamente a qué me refiero con todo, pero pues ya el título nos va dando ideas sobre qué es lo que vamos a hacer. Y en el resumen, si se fijan, todo estas 3, 6, 9, 10 renglones es el resumen de todo el proyecto. ¿Ok? Describimos qué es el defecto. Por ejemplo, la transposición de grandes arterias es una cardiopatía congénita, bla, bla, bla. Su etiología es genética. Y si se fijan, tengo 3 renglones donde ya expliqué todo lo que va a ir la parte del proyecto y ya empiezo con la metodología, la estrategia experimental, dónde la voy a realizar, dónde lo voy a realizar y qué son las cosas que yo estoy esperando, ¿no? Mi objetivo es identificar variantes genéticas, patogénicas y de riesgo, bla, bla, bla. Entonces, el resumen, todo esto que ustedes ven aquí, pues resume todo el protocolo de investigación y les aseguro que si lo leen con cuidado se van a dar cuenta que entienden de qué va el proyecto. Aunque no entiendan toda la metodología, pueden darse cuenta qué es lo que quiero hacer. Ok. Ahora, el segundo es el marco teórico. Ok. El marco teórico, algunos protocolos lo piden, algunos otros protocolos no. El marco teórico es la parte de la información general del área de la línea de investigación. ¿Ok? El marco teórico es como regresar al libro, esencialmente es regresar al libro. ¿Qué es lo que nos dicen los libros? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Cuáles son las definiciones que están completamente aceptadas? Y les digo, no siempre es obligatorio porque pues decimos, si voy a mandar un protocolo de investigación, yo al menos espero que las personas sepan qué es una célula o qué es un núcleo o qué es una proteína. Y pues no siempre es obligatorio. Pero pues en algunos casos, si no los piden, este es del mismo proyecto. Y si se fijan en el marco teórico, dice, los defectos congénitos son un espectro de trastornos cuya etiología es subyacente a la vida intrauterina y que son detectados durante el embarazo, el parto o la vida postnatal. O sea, casi una definición que nosotros consideramos desde el punto de vista médico, que se les enseña a lo largo de diferentes años de la formación como médicos, eso entra dentro de un marco teórico, cosas muy generales. Si ustedes estuvieran estudiando sobre cáncer, pues tienen que hablar sobre generalidades de cáncer, sobre generalidades del sistema nervioso. Esas cosas van en un marco teórico, ¿ok? No siempre nos los piden porque consideramos que la mayor parte de la gente entiende de qué vamos a hablar, ¿ok? Usualmente el marco teórico es para, por ejemplo, si queremos que un biólogo que estudia plantas entienda mi proyecto, pues tiene que ir a leer el marco teórico. Pero si es alguien que se parece a lo que yo hago, no lo necesitaría. ¿Ok? Ahora, lo que sí debe de llevar es el área de la introducción y los antecedentes. ¿Ok? Los antecedentes es la parte más importante dentro de la información que nosotros debemos de darle a la gente para que lea y que entienda. ¿Ok? Nuestros antecedentes nos van a situar justamente en lo que está pasando ahorita. Usualmente, por ejemplo, los antecedentes nos deben de decir no qué es la transposición de grandes arterias y el estudio genético, por ejemplo, si nos tiene que decir los estudios de los últimos 5 años no han llegado a nada. O sea, no tengo que ir a explicarles qué es un cromosoma, no tengo que ir a explicarles qué es el cerebelo, sino decir, ok, esto es lo último que ha pasado, esto es lo último que sabemos, eso es lo que quiero ir a estudiar. ¿Ok? Entonces, los antecedentes serían los conocimientos, el área de la información donde están actualizados, es lo más actualizado. Y justamente la introducción y los antecedentes es lo que más tenemos que cuidar, porque los antecedentes nos deben llevar hacia nuestra pregunta de investigación. O sea, no es una colección, así como cuando estoy haciendo una tarea y lleno de información un texto, un trabajo, sino realmente los antecedentes deben de llevar una secuencia lógica para que cualquier persona que lea mi protocolo sepa que por qué quiero llegar a hacer la pregunta de investigación. ¿Ok? Debemos de llevar nuestros antecedentes hacia el punto de decir, ok, tiene mucho sentido que él quiera estudiar esto, que ella quiera estudiar esto, porque los antecedentes le están llevando a decir que ese es el agujero de información que existe. ¿Ok? Entonces, es una secuencia lógica para poder llevar a nuestra pregunta de investigación. Y por tanto, pues nos debe proporcionar información relevante. Entonces, por eso no puedo escribir antes los antecedentes que la pregunta. Primero tengo que saber cuál es la pregunta y luego escribo qué es lo que voy a considerar relevante para que las personas lo entiendan. ¿Ok? Ahora aquí tenemos otra vez para que vean del mundo real los avances o antecedentes. Dice qué es lo último que hay y si a partir de estos resultados se ha considerado que la etiología de cardiopatía congénitas
genes involucrados en establecimiento de ejes corporales del embrión. Formo parte del departamento de embriología, entonces una parte me toca, por eso lo tienen aquí mezclado. Y justamente es la información más actualizada que existe del tema y la que nos va a llevar a que entiendan la pregunta de investigación. ¿Ok? Ahora, aquí tendríamos, el siguiente punto sería la hipótesis o la pregunta de investigación, que les digo, la pregunta de investigación suele ser lo primero que nosotros hacemos, pero si se fijan, yo ya tuve marco teórico, digo título, resumen, marco teórico y antecedentes, y hasta este punto en el protocolo de investigación aparece la pregunta. ¿Ok? Y aquí viene un gran problema que tenemos porque las preguntas de investigación son válidas para cualquier área. ¿Ok? Si ustedes quieren hacer cualquier tipo de pregunta para responder algo de forma descriptiva, por ejemplo, yo creo que meterle una sonda a los pacientes por la nariz posoperados de malformación de Arnold-Chiari aumenta el riesgo de shock cardiogénico, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, es una pregunta y puede servir para decir, sí, aumentamos el riesgo de shock cardiogénico o no, no aumentamos el riesgo del shock cardiogénico. Les digo, esas preguntas son importantes porque nos guían al proyecto de investigación. Pero cuando estamos hablando de proyectos experimentales, comparativos o cuasi experimentales, aparece la hipótesis. Es decir, no todos los proyectos llevan hipótesis, a pesar de que algunos profesores y algunos revisores de proyectos de investigación a fuerza sí que siempre quieren ver hipótesis. Las hipótesis solamente ocurren o solamente las ocupamos cuando tenemos estudios de tipo experimental, comparativo o cuasi experimental. Y una hipótesis sería, yo afirmo que algo va a pasar. Por ejemplo, yo creo que cuando meto una sonda aumenta el riesgo del shock cardiogénico. Es una hipótesis. Cuando yo lo dejo como pregunta sería, ¿existe un mayor riesgo de shock cardiogénico? ¿Sí o no? Entonces, si se fijan, son dos proposiciones diferentes y dos formas de responderlo bueno, dos formas de responder a la misma cuestión. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos preguntas de investigación. Aquí, a pesar de que mi estudio no era un estudio experimental, el IMSS me lo pidió a fuerzas. Porque así es la forma en la que escribes, te piden los protocolos de investigación. Y aquí tengo mi pregunta de investigaciones, ¿cuáles son las alteraciones genéticas en pacientes? Y la hipótesis es, el análisis es una afirmación, el análisis de exoma completo en pacientes con transposición mostrará la presencia de variantes genéticas patogénicas y de riesgo. En una es una pregunta, la pregunta que yo me hice originalmente, y en segundo lado es una afirmación, que es lo que yo estoy esperando en un protocolo de investigación. Ok. Ahora, el siguiente punto serían los objetivos. ¿Ok? Una vez que tenemos establecidas nuestras preguntas de investigación y nuestra hipótesis en caso de ser necesario, ahora tengo que empezar a separar, a desmenuzar esa hipótesis en las cosas que yo quiero ver. ¿Ok? Y es lo que ya denominamos los objetivos. Los objetivos sería para qué realizamos la investigación y qué buscamos con lo que proponemos. ¿Ok? Usualmente los protocolos de investigación tienen objetivos generales, un objetivo general que es el principal y objetivos específicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, regresando al estudio de dapaglifosina en pacientes ahora vamos con isquemia cerebral, ¿no? Aguda. Dapaglifosina mi pregunta es, ¿dapaglifosina aumenta, o perdón, disminuye el riesgo de eventos isquémicos a nivel cerebral? ¿Sí o no? Pregunta de investigación. Una hipótesis sería, ¿la dapaglifosina disminuirá los niveles o el riesgo de un evento isquémico en pacientes, ¿no? Mi objetivo general sería determinar si la dapaglifosina aumenta el riesgo perdón, disminuye el riesgo de un evento cerebral. Parece que es repetitivo y muchas veces así lo es, pero lo tenemos que ir disecando poco a poco. Y en el último, mi objetivo específico sería analizar el riesgo empleando la técnica de Holzhausen-Meyer del riesgo cardiovascular en pacientes tratados con y sin dapaglifosina en el hospital de Centro Médico Siglo XXI. Entonces, se fijan, seguimos los mismos, o sea, pero nos estamos yendo de lo general a lo particular. Un objetivo general sería lo que yo quiero saber, lo que estoy intentando responder con mi pregunta, y los específicos es cómo lo voy a hacer.
Y aquí lo importante en los objetivos es que los objetivos tienen que ser concretos, evaluables, viables y relevantes. Es decir, me tienen que ayudar a responder, perdón, a concluir mi objetivo general. Y el objetivo general se supone que es la respuesta a mi pregunta de investigación. ¿Ok? Ahora se van a enunciar como verbos de acción y además los vamos a ordenar de acuerdo a la prioridad del logro. Sé que no tiene ningún sentido cuando lo tenemos aquí, pero ya en el texto nos vamos a dar cuenta que sería objetivo general. Caracterizar las alteraciones genéticas e identificar las redes moleculares afectadas en pacientes pediátricos con transposición de grandes arterias de presentación aislada, bla, bla, bla. Si se fijan, es otra vez. Continuamos la pregunta, la hipótesis y ahora es el objetivo general. Pero ya si nos vamos a los objetivos específicos, es cómo voy a intentar yo llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, yo aquí tengo identificar las anormalidades genéticas del exoma de los pacientes con transposición, analizar la extensión de la alteración genética, identificar los genes afectados y su papel dentro de las redes moleculares de la cardiogénesis. Y en el último, proporcionar a las familias participantes asesoramiento genético. Entonces, si se fijan, estos tres puntos son la forma en la que yo estoy separando o desglosando mi objetivo general. ¿Okay? La forma en la que yo lo separo, mi objetivo general, y usualmente no debe de haber más de 5 objetivos específicos. Si hay más de 5 objetivos específicos, entonces hay que replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Ok. Ahora, el siguiente punto sería la metodología. En el caso de la metodología, sería, pues la metodología sería la parte de cómo vamos a realizar la investigación. Ahora, el problema de la metodología es que debe ser congruente con la hipótesis, los objetivos, los antecedentes y el título. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir el riesgo cardiovascular y solo mido glucosa, por ejemplo, en mi metodología, pues ya no estoy evaluando riesgo cardiovascular, solo estaría evaluando una parte del perfil metabólico. Entonces, la metodología tiene que ayudarme a resolver lo que tengo que, mi hipótesis y mi objetivo. ¿Ok? Y es única para cada proyecto de investigación. Incluye cuestiones técnicas, de equipo, compuestos, aspectos éticos y de bioseguridad, y es la parte más extensa del protocolo. Usualmente un protocolo, dependiendo de hacia dónde lo vamos a mandar y dependiendo de las características del protocolo, puede ser unas 20 páginas más o menos. Un protocolo son unas 20 páginas, entre 10 y 20 páginas. De esas 20 páginas, la mitad es pura metodología. ¿Ok? ¿Cómo vamos a intentar resolver nuestra hipótesis objetivos? Ahora, dentro de la metodología, aquí es la parte que quizás no nos fascina, pero debemos incluir la definición de variables, criterios de inclusión, exclusión y eliminación, población, muestreo y análisis estadístico. Todo eso que parece que es solamente salud pública, que parece que eran cuestiones de salud pública de cómo defino algo o cómo lo comparo, pues realmente tiene que ver mucho que ver con la forma en la que nosotros hacemos las preguntas de investigación y cómo las vamos a intentar resolver a través de los protocolos. Ahora, en general, la población, el muestreo, los criterios de selección y de análisis estadístico, pues es la forma en la que yo voy a decir, ok, eh, por ejemplo, si sigo con la idea del protocolo que les estoy plantando con transposición de grandes arterias, yo no voy a agarrar a cualquier paciente de cardiología pediátrica. Yo tengo que saber que esos pacientes, para que entren en mi estudio, tienen que tener diagnóstico de transposición de grandes arterias. Pero yo sé que para que tengan ese diagnóstico, tiene que entrar el área de cardiología pediátrica, ¿no? Y que el área de cardiología pediátrica no va a hacer el diagnóstico solamente con una radiografía, sino que tiene que usar una ecografía. Entonces voy a decir, ok, de todos los pacientes, que sería mi población, que tienen cardiopatía congénita, yo voy a muestrear, voy a tomar solamente las muestras de sangre de pacientes que tengan transposición de grandes arterias, que hayan tenido el diagnóstico en el área de cardiología pediátrica por ecocardiograma. ¿Ok? Entonces no me estoy inventando las definiciones, sino la gente va a saber que mi estudio es válido porque yo seguí las normas establecidas para definir a un paciente con cardiopatía congénita o con transposición de grandes arterias. ¿Ok?
Y les digo, estos criterios, tanto el describir nuestra población, el muestreo, los criterios de selección y el análisis estadístico, pues le van a dar validez a nuestro estudio. Muchas veces hacemos las cosas o hacemos las comparaciones como por corazonada o decimos, no, pues sí, se ve más grande o se ve más pequeño, o parece que sí hay diferencias o yo no he visto nada, y pues eso no es válido en el caso de los protocolos de investigación, sino que debemos de seguir esta rigurosidad científica de decir, ok, yo voy a tomar estos pacientes van a cumplir estos criterios, y cuando la gente vea eso, pues van a saber que los resultados que yo obtenga de mi estudio van a ser válidos y van a ser confiables, ¿ok? Y pues finalmente tendremos las herramientas del análisis estadístico. Sabemos que nos gustan mucho los números desde el punto de vista de la ciencia. Si no tiene números, no cuenta. Si no hay comparaciones estadísticas, no es válido en muchas ocasiones. Y justamente por el hecho de que nos ayudan a que los objetivos, perdón, que los estudios se vuelvan más objetivos. No es se ve más grande o se ve más corto, sino es la estadística me dijo que son diferentes. ¿Ok? Ahora, estos otros tampoco les fascinan a la gente, que es la definición de variables, pero es así de, ¿cómo defino que una persona tiene diabetes, no? O sea, yo voy a decir que una persona tiene diabetes porque le dio un susto. O sea, yo podría dar la definición de diabetes. Es una persona que tiene entre 50 y 60 años, que tiene un peso mayor a 150 kilos y que le dio un susto, ¿no? Y se desmayó. Si yo puedo dar claro que puedo dar esa definición de diabetes, sí, pero pues me van a matar si yo les digo que eso es diabetes, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo que dar una definición, qué es lo que dice la teoría sobre lo que es la diabetes y cómo me voy a acercar yo a esa diabetes. Por ejemplo, hace algún tiempo me hicieron una prueba de tolerancia a la glucosa y me dijeron, bueno, la teoría es que te debemos de dar una solución glucosada, pero pues no tenemos para una solución glucosada y te vamos a dar, vete a comer una torta de tamal y una tole. Entonces, para ellos fue el criterio que emplearon para hacer la definición de diabetes, perdón, para poder hacer la prueba del test de la resistencia, perdón, de la glucosa. Pues no funcionó. Bueno, digo, funcionó para fines clínicos, pero pues para un protocolo de investigación no hubiera funcionado porque sí necesitaríamos darle a las personas o que todos coman tamales y dar eso como una definición de una prueba de tolerancia a la glucosa o ocupar lo que está establecido, una solución glucosada. ¿Ok? Y como les decía, pues vamos a definir la validez del proyecto. Mientras más hagamos estas definiciones, mientras mejores las hagamos, va a ser más fácil que nosotros podamos saber si nuestro estudio va a ser útil para la humanidad, para que otras personas lo puedan replicar. Y esta última parte que tampoco le gusta a mucha gente, que es la parte de los aspectos éticos. Sobre todo en el área de las neurociencias, en el ámbito de que sea una buena ciencia, nos comemos en los aspectos éticos. Y los aspectos éticos corresponderían a las cosas sobre consentimientos informados, acceso a confidencialidad de la información, la destrucción de las muestras, quién va a ser responsable de qué. Les digo, es necesario en casi todos los protocolos del área biológica, médica y biomédica, y como les digo, que los protocolos de investigación sigan las reglas del método científico, pues no las vuelve éticas. Y sobre todo, les digo, últimamente en México y en el área de las neurociencias, tenemos muchos problemas porque han salido a la luz que la gente hace buena ciencia, pero no sigue los aspectos éticos. Ok, va. Y por último, una cosa que solemos ocupar para que no se nos atrase el tiempo en relación a los protocolos de investigación serían los cronogramas de actividades. ¿Ok? Los cronogramas de actividades los repartimos sobre los objetivos que vamos a realizar, por ejemplo, seleccionar pacientes, tomar muestras de sangre, hacer análisis genético. Yo defino cuánto tiempo le voy a dar a cada una de estas actividades y pues a partir de ahí yo voy viendo si mi investigación va a tiempo o si va atrasada. ¿Ok? Entonces, estas cronogramas deben ser congruentes con las metas y la metodología y la gente va a saber si realmente estamos siendo conscientes de lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo les dijera que quiero vacunar a toda la población de la Ciudad de México en 3 días a través de un protocolo de investigación, pues me van a decir no es viable. Pero si yo lo quiero hacer en 1 año y medio, dirías, bueno, es más viable. Si yo lo quiero hacer en 3 años, dices, ok, es muy posible que si te tardas 3 años en tu protocolo de investigación y tienes todo el dinero del mundo, es posible que puedas vacunar a toda la Ciudad de México.
Entonces, el tiempo nos ayuda a decir si el tiempo y la forma en la que están organizados estos, pues, objetivos, pues nos van a decir qué tan buenos somos sabiendo lo que vamos a hacer. Y el último punto aquí sería la bibliografía. ¿Ok? Ya sé que igual a mucha gente no le gusta la bibliografía porque tenemos que seguir las normas de APA o Vancouver o dependiendo de lo que nos estén hablando, pero la bibliografía pues es de dónde obtuvimos la información que sustenta nuestra propuesta y si realmente es un problema actual. ¿Ok? La bibliografía a través de cuando sí revisamos la bibliografía, cuando estamos revisando protocolos de investigación, revisamos que la bibliografía esté adecuada dependiendo del tipo de problema, pero podríamos decir que esperamos que los antecedentes, como es lo más actual, esperamos que las citas, los artículos o las de dónde obtuvieron la información tengan a menos de 5 años. Y en el caso del marco teórico podemos ser un poco más laxos. Yo he visto, por ejemplo, marcos teóricos con artículos de los 20 perdón, de 1920, 1930, pero en los antecedentes pues estamos esperando información mucho, mucho más reciente. Ahora, les muestro, por ejemplo, aquí este es como un ejemplo muy práctico de algo que es donde hacemos protocolos de investigación y es la parte de las convocatorias para obtener dinero. Entonces, aquí está del Gobierno de México, es de este año, 2023-2024, del CONACYT, que es el que nos da dinero para hacer ciencia. Y quiero que se fijen que el CONACYT, al final de cuentas, a pesar de que yo se los esté platicando ahorita en una sesión aislada, pues nos dice el título, ¿no? Él debe tener el título, debe ser un título conciso, debe estar corto. Tenemos el resumen, nuestros objetivos generales, objetivos específicos, antecedentes, hipótesis, pregunta de investigación, metas y más adelante venía metodología. ¿Ok? Incluso cuando nosotros estamos llenando, les digo, esta información, nos dicen, perdón, están esperando que contengan al menos, les digo, este mínimo de información que les había planteado y que independientemente de qué es lo que quieran hacer, pues se tiene que realizar. ¿Ok? Entonces, en resumen, les digo que es mucho más largo de lo que parece. Dice, los protocolos de investigación serían las representaciones escritas del qué, cómo, cuándo, con quién y dónde, pues para poder acercarnos a un problema de investigación. Y el protocolo lo debemos de considerar como la secuencia lógica de lo que tenemos que hacer para responder nuestra pregunta de investigación. En lo general, a mí me gusta pensar que una persona, para saber qué puede llevar tu protocolo de investigación, es que le intentes explicar a tu abuelita o me gusta pensar en mi abuelita porque le tengo mucho más paciencia, pero si le tuvieras que, tú tienes una pregunta de investigación, ¿no? O sea, tienes esa pregunta de investigación y quieres hacer un protocolo de investigación, pero no sabes qué tienes que poner en ese protocolo de investigación. Entonces, me gusta hacer el ejercicio de decir, ¿qué le dirías a tu abuelita? O sea, le cuentas qué es lo que quieres investigar y cuál sería el mínimo de información que requeriría tu abuelita para entenderlo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que han hecho los demás? O sea, si realmente queremos saber qué tanta información debemos meter en un proyecto, sería pensar en eso, es cuál es el mínimo de información que debería de saber mi abuelita para poder entender el protocolo de investigación que quiero hacer o que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, les digo, tiene que ser una secuencia lógica, el mínimo de información. No se trata de rellenar por rellenar, sino que se trata de intentar explicar qué es lo que tratamos de hacer. Ahora, si les interesa un poco más de información, este es un artículo cortito. En la facultad tenemos acceso a él. Se llama ¿Cómo preparar una propuesta de investigación? Lo pueden encontrar en PubMed. Y buena parte de lo que les estoy platicando ahorita lo hace un poquito más amable para que tengan tiempo de revisarlo, de poderlo revisar con más tranquilidad. Y pues ya, espero que de forma muy general les hayan entendido un poco de cómo se realizan los protocolos de investigación. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su plática. Em, Me parece que hay un par de preguntas, entonces, Sí. Pau, no sé si quieras leerlas, por favor. Claro. José Salinas pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Cuánto tiempo es el estandarizado para escribir un protocolo? Mm,
si les soy honesto, no existe un tiempo para escribir un protocolo. Usualmente, cuando uno ya escribe protocolos, te puedes tardar, eh, yo les puedo decir, en el último protocolo yo me tardé una semana en escribirlo, ¿ok? Pero pues porque llevo mucho tiempo escribiendo protocolos de investigación. Pero no es que sea más rápido o más corto, es que a veces nos da la desidia de no saber cómo escribir el protocolo y les digo, empezamos con el título y ya no me gustó el título y empiezo con el resumen y ya tampoco me gustó el resumen y ya no sé qué tengo que poner en los antecedentes, o sea, porque lo hacemos como lo vemos escrito. Pero les puedo decir que lo que nosotros esperaríamos para que una persona que va empezando a escribir un protocolo de investigación, yo esperaría que fueran de unos de 1 a 2 meses. Ya 3 meses si realmente estamos perdidísimos y no tenemos idea de dónde nos metimos, pero estando leyendo, estudiando, entendiendo cuáles son los problemas, eh, yo esperaría que unos 2 meses máximo para escribir un protocolo. pero Gracias. no, pero Sí, sí no existe un tiempo estandarizado. Sí, les digo, sí, hay veces en que uno digo, yo como persona que escribe protocolos, hay un punto en donde digo, no, ya no sé qué hacer, no sé qué poner, no sé qué quiero, tengo dudas sobre qué quiero ver, no me gusta el título y lo dejo, ya cierro el archivo y lo vemos mañana. O sea, o lo vemos el martes o lo vemos una semana después para ver si ya me llegó otra vez agua al tinaco, a ver si ya entiendo cómo resolverlo. Entonces, no es una carrera del tiempo, sino que lo hagamos lo mejor posible. Perdón. no, gracias. Y Jennifer pregunta, ¿cómo recomienda preparar nuestro perfil para la convocatoria Ciencia Básica y Frontera? Otra vez, otra vez. ¿Cómo recomienda preparar nuestro perfil para la convocatoria Ciencia Básica y Frontera? Y puede ser más, Jennifer, un poco más explícita a perfil para entender exactamente. Eh, en este caso yo les diría, la convocatoria de Ciencia Básica y Frontera es una convocatoria que abre el CONACYT para personas que ya tenemos doctorado y para profesores investigadores. Entonces es muy difícil que una persona de nuevo ingreso pueda conseguir dinero, incluso los que ya tenemos tiempo, digamos que concursan, es como el examen de la UNAM, concursan 10,000 personas y dan 300 protocolos, aprueban 300. Entonces es complicado desde ese aspecto. En el caso de Ciencia de Frontera era más bien un ejemplo de que en el caso de los protocolos de investigación seguimos más o menos siempre las mismas reglas. Pero no estoy seguro si respondí su pregunta, Jennifer. Ya lo leí. Sí, me refiero a si terminamos un doctorado, se debe tener algo más o considerarlo. No solamente experiencia para escribir protocolos de investigación, como revisor de protocolos de investigación de otras áreas, puedo decirle que muchas veces escribir mal un protocolo de investigación hace que no les demos dinero. O sea, no plantean bien las preguntas, no es congruente con la metodología, el título no corresponde con la pregunta, lo que proponen no va acorde con la literatura. Entonces, sí nos sentamos a revisar esos protocolos de investigación para saber si la gente sabe escribirlos. Y si no sabe escribirlos, es menos probable que les demos dinero. Pero por ejemplo, en caso de querer obtener dinero de ciencia de frontera, les digo, es un poco más complicado, no es imposible, pero se requiere ya ser investigador con doctorado, postdoctorado, alumnos titulados, tener muchas publicaciones, otros protocolos de investigación aprobados. O sea, es un poco más complicado que solo escribir el protocolo. Perdón. Y creo que me faltó una pregunta ahí de Sofía, ya la vi. Dice, ¿hay lineamientos generales para la cuestión de ética en nuestro protocolo? Sí, depende de dónde lo estemos enviando, pero en aspectos éticos ocupamos, no sé si ya llevaron bioética en la carrera o si lo han revisado en algún otro punto, pero seguimos la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg, los acuerdos de Fortaleza, que son los más recientes en 2014. Mucha de la bioética que nosotros tenemos surge después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al menos esperamos que la mayor parte de los protocolos tengan consentimientos informados, que los pacientes sepan qué es lo que les vamos a hacer, cuánto tiempo se los vamos a hacer, qué vamos a hacer con sus muestras. Sí, eso está bastante bien descrito, pero le digo, al menos declaración de Helsinki siempre se nos pide,
y los acuerdos de fortaleza, que son del 2014, que tienen que ver con la ética en investigación médica. Perfecto, doctor. Pues creo que ya no hay otra pregunta. Muchas gracias por su tiempo. Em, en los próximos días le estaremos mandando una constancia de participación. De nuevo le agradecemos el que esté aquí con nosotros en esta sesión. Y para el resto de quienes están conectados, igual en los próximos días estaremos mandándoles un forms si es que desean tener su constancia de asistencia a este curso. Y pues igual en nuestras redes sociales estaremos publicando el link de la sesión que se está grabando para que la vean igual después con más calma, o para los que no se pudieron conectar hoy, pues en YouTube. De nuevo, doctor, muchas gracias por su tiempo y pues buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bonita noche.